Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum a todos. Vamos a dejar un minuto o dos para que se incorpore la gente, inshallah, si Dios quiere. Y empezamos. Wa alaikum salam. Gracias por tu tiempo en absoluto. Un placer para mí. Wa alaikum salam. Bueno, disculpad, pero tengo que dejar que entre más gente antes de empezar. Voy a intentar hacer... Voy a intentar hacer el directo más corto, ir al grano y que podáis hacerme las preguntas, o que haya más tiempo para las preguntas, inshallah. Muy bien. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yo voy a dar inicio al tema y ya quien quiera que vea la grabación. Yo empiezo siempre a las 10, o sea que podéis estar a las 10 en punto. Bueno, el tema del que quiero hablar hoy es la intolerancia que tenemos a la incertidumbre. Específicamente quiero hablar de la incertidumbre, del desconocimiento y de la ambigüedad, ¿vale? Tenemos intolerancia a estas cosas. Intolerancia a la incertidumbre, ¿qué significa? El no saber qué pasa o qué pasará. No lo queremos tolerar, ¿vale? Y en cierto modo es parte del tawakkul, o de una confianza sana, que creo que ha ayudado al ser humano a mantener la cordura a lo largo de la historia en diferentes sociedades y épocas, y muchas personas tienen esa dificultad, especialmente en el mundo actual, que se supone que lo tenemos que saber todo, que estamos sobreinformados. Y tenemos esta creencia de que no todo tengo que saberlo, tengo que tener los datos sobre todo. No. Supongo que tiene algo que ver que el ser humano no siempre tenía garantizada la comida, ni tenía garantizada la ropa ni el techo. Por eso vemos, por ejemplo, un interesante hadith del profeta ﷺ donde nos dice: quien haya reunido, o sea, quien tenga la comida del día y la ropa del día y un techo, es como si hubiera reunido todo lo que hay en el mundo, ¿no? Estoy parafraseando. Pero estos hadith famosos, ¿vale? Y lo encontraréis en Riyadus Salihin y en las fuentes originales, naturalmente. Y eso se debe a que el ser humano antes no tenía esta idea. Por ejemplo, hoy en día la idea de no llegar a fin de mes nos vuelve locos, nos perturba. Y no digo que eso esté mal, pero el ser humano anteriormente tenía mucha más tolerancia a la incertidumbre, porque olvídate de llegar a fin de mes. Primero te tenías que enfrentar a la semana presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran incertidumbre. Wa alaikum salam. Hay una gran incertidumbre ante la... Bueno, perdón. Hay una gran intolerancia ante la incertidumbre. Luego el desconocimiento, o sea, otra de las cosas que tenemos al estar sobreinformados, en gran medida de cosas inútiles, tenemos este concepto de que tenemos que tener conocimiento sobre todo, ¿vale? Opinar sobre todo. En cualquier conversación donde la gente esté opinando sobre un tema, bien sea de política, bien sea sobre la vida de otras personas, tienes que tener una opinión. No puedes decir yo no opino porque no sé sobre el tema, no, eso no está bien. Y otra cosa que tenemos mucha intolerancia es la ambigüedad, es decir, el no tener una verdad clara y definitiva, ¿vale? Quiero tener definitivamente, esta es la verdad total y final sobre todas estas cosas, y eso es muy difícil. Y de hecho, una de las cosas que comentaré es que en el Islam se te exige ver como verdad absoluta muy poquitas cosas. Concretamente, 6 pilares.
de tu creencia, ¿vale? 6 pilares de tu creencia que se derivan realmente de 2 cosas o de una frase en general. Inshallah hablaremos ahora más de esto, ¿no? Muy bien, el primero de los temas que quería tratar, y si Dios quiere va a ser muy breve, ¿vale? Este directo. El primero de los temas que quería tratar es la necesidad de aceptar que no conocemos todas las variables de lo que puede pasar. Cuando miramos en retrospectiva, todos tenemos eventos en nuestra vida personal en los que hubiéramos tomado decisiones diferentes, ¿vale? Si ahora pudiéramos volver al pasado, ¿qué es lo que haríamos? Yo qué sé, iríamos antes al médico, no rechazaríamos ese trabajo, estudiaríamos para ese examen, no rechazaríamos, yo qué sé, una oferta de matrimonio, no hubiéramos tratado de una forma determinada a alguien, etcétera, etcétera. Es decir, no hubiéramos hecho las cosas diferente. Está claro que si tú has hecho las cosas de una manera equivocada, naturalmente tomas lecciones, ¿vale? Tomas notas de lo que te has equivocado para hacerlo bien en un futuro. Pero no estás dándole vueltas de manera infinita al pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos tenemos en el pasado decisiones que hubiéramos hecho de una manera mejor, ¿vale? Por ejemplo, se le ordena al profeta ﷺ decir, y esto es Suratul A'raf, Sura 7, el Aya 188, Qul, di, la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Se le ordena al profeta ﷺ decir, yo no tengo la capacidad de beneficiarme ni perjudicarme a mí mismo, illa ma sha Allah, fuera de aquello que Dios quiera, o tan solo será lo que Dios quiera, ¿no? O excepto lo que Dios quiera. En otras palabras, ¿vale? Es verdad, yo voy a buscar trabajo, voy a estudiar, voy a intentar hacer las cosas para beneficiarme, naturalmente, y alejar el perjuicio de mí. Pero en ningún momento me puedo salir de lo que Dios haya decidido, ¿vale? O de la voluntad de Dios, ¿vale? En otras palabras, mi poder es limitado, ¿vale? Mi mulk, en este caso mi parcela sobre la cual tengo dominio, es limitada y está dentro de la parcela de un rey superior, ¿vale? Un buen ejemplo, para que lo entendáis, es que tú puedes tener un huerto, ¿vale? Pero tu casa, tu huerto, todo forma parte de un reino, ¿vale? Y pertenece a un rey, ¿vale? Tú tienes el poder de sembrar lo que quieras en tu huerto, recoger los frutos que quieras, pero ese poder está dentro de otro poder mayor, que es el del rey de tu país, ¿no? Vamos a decirlo así, un ejemplo medieval. Por tanto, esto es una cuestión de parcelas. Tu parcela está dentro de otra gran extensión de tierra, que es un reino, y tu parcela, obviamente tú tienes algo de poder, pero tienes un poder limitado, no te puedes salir de la voluntad del rey de toda la nación, ¿no? Por decirlo así, por usar ese ejemplo. Y en cierto modo, todo el universo en el que habitamos es un reino, ¿vale? Entonces tú puedes beneficiarte, buscar el beneficio, apartar el perjuicio, pero no te vas a poder salir de tu parcela, ¿vale? Seamos realistas, vamos a decirlo así. Y se le está ordenando al profeta ﷺ decir eso. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, se le ordena añadir al profeta ﷺ, si yo supiera el ghaib, que es lo que se suele traducir como lo invisible, pero realmente significa cualquier cosa que tus sentidos no pueden alcanzar, cosas que tu vista no puede alcanzar, cosas que tu oído no puede oír, ¿vale? O sea, lo primero que nos viene a la mente es formas de vida, ¿no? Ángeles, eso. Pero va más allá, quiero decir, incluso organismos microscópicos, a menos que tengas un dispositivo que te permita verlos, para ti es ilmul ghaib, no puedes verlos, ¿vale? No tienes acceso a verlo a ojo desnudo. Es decir, que lo que es invisible también es relativo, ¿no? Entonces se le ordena al profeta decir, si yo tuviera conocimiento de lo que no es accesible, ¿vale? Y aquí se incluye el pasado, que no está registrado, y el futuro. El futuro es el ejemplo más claro de lo que no es accesible. Si yo tuviera conocimiento de lo que es de lo inaccesible, podríamos decir así, lastakthartu min al-khair, multiplicaría el bien. Es decir, tendría muchas cosas buenas, todo me iría bien, porque yo sabría
A cada paso que voy a dar yo sé lo que va a pasar. Yo sé si tengo que aceptar este trabajo, si no lo tengo que aceptar, si tengo que casarme con esta persona o no, si me va a salir rana o me va a salir príncipe. Como conozco todas las variables del futuro, ¡khlas!, no me va a tocar el mal. De hecho, se le ordena añadir, ¿no? "Wa ma massani as-su", jamás me tocaría el mal. Es decir, todos cuando pensamos en nuestra vida, algunas cosas nos han ido bien y otras no nos han ido tan bien. ¿Por qué? Precisamente porque no conocemos todas estas variables, ¿vale? No conocemos el futuro, no conocemos... eh, o sea, podrías decir en el universo es como un montón de cuerdas, ¿vale? Si tú estiras una cuerda, empezarán a estirarse un montón de cuerdas, causas y efectos, y pasarán una serie de cosas. Tú no tienes todos esos datos, ¿vale? Por tanto, no te tienes que poner a ti mismo un peso que no te corresponde. Y esto por supuesto se le ordena decir al profeta alayhi salatu wassalam como una forma de decir, yo no tengo poder. Cuando la gente me dice, haz que pase esto, haz que, si eres un profeta, yo que sé, haz que pase esto o haz que pase lo otro, a mí no me nada de eso está en mi parcela, realmente, no me corresponde. Pero quiero decir, aquí hay una derivación, que es que si una persona que recibe revelación te está diciendo no conozco lo inaccesible, y si lo conociera evitaría que me pasen las cosas mal, ¿qué pasa con una persona que no tiene ningún tipo de acceso a lo inaccesible? Es decir, un profeta es, digamos, la máxima persona o la persona que recibe información de lo inaccesible. Pero incluso ese proceso de recibir esa información no está en tus manos, ¿vale? Se te da la información que Dios quiere que se te dé y la que no, te queda sin ella. Entonces, el resto de personas más aún, ¿vale? Quiero decir, si el profeta por definición es la persona que tiene algo de acceso y él te está diciendo yo no tengo ningún acceso a lo inaccesible, subhanallah, entonces ¿qué ocurre con el resto de personas? Yo no tengo acceso a lo inaccesible y si lo tuviera, solo me pasarían cosas buenas, multiplicadas, y no me pasarían cosas malas. Pero no, al fin y al cabo me ocurren cosas malas y me ocurren algunas cosas buenas y al final cada uno tiene su mezcla, ¿no?, de cosas buenas y cosas malas en distintas proporciones. Y luego nuestro interior hace mucho, ¿no?, a la hora de acentuar unas cosas u otras. Entonces, fijaos, naturalmente tú no tienes todas las cosas bajo tu control, ¿vale? Hemos dicho que no conoces todas las variables del futuro. Luego, no tienes todas las cosas bajo tu control, ¿vale? Y de hecho, el creador lo que te está diciendo es relájate, ¿vale? El concepto de tawakkul es una forma de relajarse, es una forma de delegar. Tú delegas, tú eres el dueño de una empresa y delegas en tus empleados distintas partes de esa empresa, ¿no? Tú eres el amo o la ama de una casa y tú delegas en la otra persona unas tareas, no te las pones todas a ti encima. Entonces, ¿por qué partes de la base de que tienes que tener certeza sobre cosas sobre las que no te corresponde tener certeza, ¿vale? Delega también. ¿Por qué quieres tener conocimiento sobre cosas que a lo mejor no te corresponde ni siquiera tener conocimiento? No es que no lo tengas, que no lo tienes, es que encima ni siquiera tienes por qué tenerlo. Relájate, es decir, delégalo, déjalo. Ya hay especialistas que se encargan de este tema. Es decir, no quieras tenerlo todo tú bajo el control. Y luego, por supuesto, hemos hablado de la ambigüedad, el deseo de las verdades absolutas, que inshallah vamos a hablar de eso ahora, ¿vale? Pero, por ejemplo, en relación al conocimiento, una de las cosas que leemos en el Corán es وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. Encima de alguien que tiene un conocimiento siempre hay alguien que tiene más, ¿vale? Y esto se puede referir a Dios o se puede referir en general en la vida. Siempre que alguien tiene conocimiento, ذِي عِلْمٍ, Dios dice hay un alim. Alim no es lo mismo que alim, ¿vale? En árabe alim es alguien que tiene conocimiento, alim es alguien que sabe un montón. Es decir, por mucho que sepas, habrá alguien que comparado contigo es un experto, te deja a ti atrás, ¿vale? Por encima de todo aquel que sea de ilmin, poseedor de un conocimiento, hay alguien que es alim, tiene un montón de conocimiento. Esto es Surat Yusuf, versículo 76, ¿vale? Sura 12, versículo 76. Y en cierto modo, o sea, es importante que la persona diga, y esto, por cierto, vamos a trasladarlo a algo práctico. Las personas tenemos mucha tendencia a hablar de algo, ¿vale? Por ejemplo, en determinados contextos hablamos del resto de la gente, de si se han casado, no se han casado, se portan bien, no se portan bien, hacen esto, hacen lo otro, dan regalos o no dan regalos,
hacen fiestas guays o no hacen fiestas guays, yo qué sé, pagan mucho en la guardería de sus hijos o no llevan a sus hijos a la guardería. Nos encanta tener estos temas de conversación que incumben a terceras personas y cómo hacen las cosas. Ay, como decimos siempre, ¿no? Min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. O sea, de acuerdo al profeta ﷺ, es parte del buen Islam. Islam, ¿qué significa? Entregarse, ¿vale? Fluir, entregarse a Dios. Parte del buen entregarse a Dios y del buen dejar de fluir. O sea, la propia palabra Islam indica rendirse, ¿vale? Dejar correr las cosas, ¿vale? Parte del buen Islam de la persona es tarkuhu ma la ya'ni, es su abandono de las cosas que no son su ámbito, que no le corresponden. Entonces, fijaos, todas estas conversaciones tienen un elemento que obviamente es cuestionable desde una perspectiva moral, pero tú mismo no te sentirías mucho más libre sin tener que tener formuladas todas estas opiniones. Aparte de que esto es un juego en el que si tú entras, luego otros entran, ¿vale? Otros también van a valorar cómo tú vives tu vida. Quiero decir, va en todas las direcciones, ¿no? Existe ese refrán de que cuando tú señalas a una persona, un dedo le señala a ella y otros 3 dedos te están señalando a ti. Una forma artística de expresarlo. Pero en realidad es moralmente malo, pero generalmente las cosas que son moralmente malas son detrimentales para tu salud interior, ¿vale? Y al final, cuando tú eres una persona obsesionada por aquello que no le corresponde, por cómo los demás hacen las cosas, eso te hace daño a ti, porque te estás colocando un peso que no te corresponde. Vale, otro tema que quería hablar es, por poner ejemplos, es la política. Por ejemplo, es curioso cómo todo el mundo opina sobre política. O incluso si entras en un bar a tomarte un cortado, escuchas que hay personas, pues que son personas que obviamente no son analistas políticos, pero Dios mío, ¿cómo opinan de todo? Es un opinismo desenfrenado sobre cómo la gente dirige su vida, sobre la geopolítica. Digo yo, si los bares están tan repletos de gente experta en geopolítica, ¿por qué el mundo está como está? Quiero decir, tenemos a estos grandes estrategas desconocidos tomándose cerveza en el bar. Pero insisto, no es solo el bar, quiero decir, es parte de la cultura popular, ¿vale? Hasta tal punto de que cuando la gente está hablando, dale que te pego, acerca de la política y de todas estas cosas, y tú no entras, es como en plan, venga, opina. ¿Cómo que venga, opina? ¿Es que acaso yo sé de qué va ese tema? No. Y es para mí un gran motivo de satisfacción no tener yo eso. Porque yo ya tengo mis responsabilidades. Mis responsabilidades son levantarme a la hora, rezar el fajr, preparar las cosas del día. Es decir, yo ya tengo unas responsabilidades y a mí se me responsabiliza por esa parcela. No metas en tu parcela otras cosas. Y de hecho, una de las cosas interesantes de no conozco el futuro, no sé lo oculto y por tanto me pasan cosas malas, y ya está. Es que fíjate, para evitar que te pasen cosas malas, tendrías que conocer el futuro. Y para conocer el futuro tendrías que estar o bien fuera del universo o estar de otra manera en el universo, ¿vale? Y esto ya no sé explicarlo, ¿no? Pero si el tiempo es relativo, por ejemplo, tendrías que salirte de nuestra percepción humana del tiempo, de nuestras limitaciones, y eso naturalmente es algo imposible. Entonces, como es imposible, quédate tranquilo, ¿vale? No te corresponde conocer todas las variables, ni te corresponde estar dándote con el cinturón en la espalda por no haber tomado todas las decisiones de manera perfecta en el pasado. Y quería decir algo, pero se me ha ido de la mente. Pero bueno, es igual. Otro tema que quiero hablar, ¿vale? Insisto, este va a ser un directo muy corto. Como ya debéis de saber, en Surat Al-Imran, en Sura 3, el Aya 7 o versículo 7, claro, porque esta necesidad de tener todo controlado, todo, sabemos perfectamente todas las variables. No, es decir, apenas suficiente tengo yo con conocer a las personas que me rodean para saber cómo tratarlas, intentar, yo que sé, tienes hijos, tengo que saber cómo ayudarles, ¿cómo se diría esto? Explotar o lo mejor de ellos, ¿no? Ayudarles a
amortizar sus virtudes, ¿no? Suficiente faena tienes con eso. Suficiente tienes tú de leer, de informarte cuáles son los mejores métodos, las mejores cosas, estudiar, aprender cómo enseñar. Quiero decir, todos realmente tenemos muchísimo en nuestra parcela, ¿vale? Muchísimo relativamente. Y nos vamos a buscar a 1.000.000 de años luz, ¿vale? Nos vamos a buscar fuera en el universo. ¿Por qué digo eso? Porque ya no solo vamos a hablar de geopolítica. Cuando intentamos hablar de lo no visible o del futuro, estamos queriendo salir de nuestras ataduras del tiempo y el espacio. Eso es absurdo. Quiero decir, colócate en... Es como el Google Maps, ¿no? Hay unas coordenadas. Cada punto tiene unas coordenadas, unos números. Quédate ahí y disfrútalo. Es decir, en ningún momento Dios te va a decir, ¿por qué no controlaste todo las cuerdas del cosmos? No se te va a decir. Es más, es una virtud y es un buen consejo para ti que dejes lo que no es tuyo. No es malo, no es un acto de descuido. Hay gente que dice, yo no puedo, yo qué sé, no puedo irme a dormir sabiendo que en la otra parte del mundo hay alguien que sufre. Y eso es una espada de doble filo, porque es cierto que aquello que esté en tus manos puedes ayudar a los demás y si puedes, debes. Pero hay casos en los que simplemente no puedes. Entonces, el torturarte, ¿vale? y destruir tu estado interior al final, martirizándote con cosas de las que no tienes poder, no es una virtud, lo siento. Y de hecho te hace ser menos eficiente en las cosas que sí tienes que hacer en tu vida. ¿Vale? Es decir, si estás deprimido no puedes encargarte de las cosas que sí están dentro de tu parcela, de las que sí eres responsable. Por eso tienes que saber hasta qué punto, incluso informarte. ¿Vale? Y estoy hablando mucho de la información porque la gente está sobreinformada. Abres el móvil y en redes sociales te están saliendo noticias. Noticias elegidas a dedo, porque en el mundo pasan muchas cosas. Te sientas, periódico, noticias. Enciendes la tele, te están dando... Quiero decir, se te está sobrecargando de información. Cuando decimos tarkuhum la yani, la persona que realmente se entrega, tiene que dejar correr cosas que no son de su ámbito. ¿Vale? Eso incluye el no sobreinformarte, porque hay muchas de las cosas sobre las cuales se te está lanzando que no son de tu ámbito, tío. Y te estás dejando cosas de tu ámbito, ¿vale? Y esto lo vemos en el día a día. Y bueno, es muy interesante que muchos estudios avalan esto, ¿vale? Tienes que ser asceta, ¿no? No sé cómo se dice, austero, ¿vale? Esa es la palabra, zahid, en la información que consumes. Estamos excesivamente expuestos a estímulos e informaciones que no son tu parcela, la parcela de la que eres responsable, pero lo que hacen es afectar a tu ejecución dentro de tu parcela. En otras palabras, y hablando de manera clara, tú tienes una familia y unos hijos. Si tú te vas al restaurante y estás todo el rato así viendo estas noticias y perturbándote la cabeza, aquí tienes unos niños y una familia de la que eres responsable y estás siendo negligente porque estás así con el móvil. Es decir, démonos cuenta de que todos sabemos más o menos a grandes trozos de qué cosas somos responsables y de qué cosas no las somos, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en las cosas de las que somos responsables. Otro tema del que quiero hablar, y quizás dedique 10 minutitos a este tema, es el siguiente. Queremos el querer verdades definitivas y absolutas, ¿vale? La inmensa mayoría de las cosas no tenemos verdades definitivas y absolutas, ¿vale? Por ejemplo, esto por cierto es curioso porque incluso pasa en cualquier ciencia que estudies. Es decir, yo qué sé, si tú estudias biología hay unos datos básicos innegables, pero luego hay, por ejemplo, sabemos a grandes trazos que las formas de vida han aparecido de manera gradual, punto. Luego hay un montón de detalles, ¿vale? Que esos detalles, a medida que cuanto más detallado es algo, menos certeza tienes, ¿vale? Es decir, traslada esto a cualquiera de las diferentes ciencias. Cuanto más secundario sea el tema, menos certeza hay, ¿vale? Y esto ocurre, como digo, en la astrofísica, en la biología, en todas las ciencias, ¿no?
Y, curiosamente, en las ciencias relacionadas con la revelación, religiosas, ocurre exactamente lo mismo. Cuando más te vas a la periferia, más se reduce el grado de certeza. Entonces también es una actitud peligrosa o problemática. No digo peligrosa en el sentido de violencia, ¿no? Pero peligroso para tu bienestar interior y el de la gente que te rodea, definitivamente. Es peligroso querer que todas estas cuestiones periféricas sean verdades tan absolutas como la esencia, ¿no?, que hay dentro. Por ejemplo, en el caso del Islam, serías... Tú tienes la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, ¿vale? No existen seres que merezcan culto, no existen agentes con poder sobre este universo, excepto aquel que lo ha creado. Y Muhammad es un mensajero de Dios. Quiero decir, eso es la base para reconocer que el Islam es verdad. Y luego, pues supuestamente tenemos 6 pilares de creencia, 5 pilares de práctica, o 5 pilares del Islam, ¿no? Pero luego, si os fijáis, si coges uno de esos pilares, como pueda ser la oración, hay muchas variables y muchas variantes sobre cómo realizar determinados detalles. Y no se te exige certeza, curiosamente, la mayoría, no la mayoría, pero en los números de rakat y eso no, pero algunos de los detalles sobre la colocación de las manos y las posiciones, es cierto que tienen un grado de... no están basados en un conocimiento del 100%, ¿no? Vamos a decirlo así, están basados en un buen conocimiento, ¿vale? De que el profeta ﷺ hacía las cosas de una manera u otra, hay variantes. Quiero decir, se reconoce que cuanto más te vas a la periferia, más baja la demanda de certeza. ¿Por qué estoy mencionando esto después de todo lo que he estado mencionando? Bueno, por una razón sencilla. Porque tú dirás, vale, el hecho de querer conocer todas las variables, querer conocer el futuro, es una cosa distinta a querer opinar sobre todos los temas de conversación. Que es una cosa distinta a querer tener verdades absolutas en la vida sobre todos los temas diminutos. Pero en muchos casos estos distintos problemas proceden de un error de enfoque, ¿no? Podríamos decir, común, ¿vale? Que es el querer tenerlo todo bajo control, querer tener certeza sobre todo, no querer ambigüedades. Y una de las cosas que llama la atención cuando vas más allá, yo que sé, de leerte o de mirar un par de vídeos en YouTube y te lees cualquier libro sobre, incluso en el Islam, sobre fiqh o sobre tafsir, verás que hay múltiples opiniones sobre muchas cosas. Y lo que más me llama la atención a mí cuando lees estos libros es que se da por entendido que hay múltiples opiniones. En otras palabras, se acepta la ambigüedad, ¿vale? Se acepta que diferentes palabras del profeta ﷺ se podrían entender de varias formas, ¿no? Y el propio Corán dice: "Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat". O sea, Dios dice que Él ha hecho descender una escritura dentro de la cual hay mensajes que son concluyentes, no son definitivos, no admiten interpretación. Hunna umul kitab, añade Dios, y esos son la esencia del libro, ¿vale? Es decir, la esencia está en estas verdades absolutas, wa ukharu mutashabihat, y luego tienes otras cosas que están abiertas a interpretación, ¿vale? Es decir, mucha gente lo que diría es: no, pero si esto es el din, Corán es claro, todo es claro. Todo es claro, pero también es cierto que, como hemos dicho, cuanto más nos vamos a la periferia, menos certeza hay y no hay problema. Es decir, generalmente los eruditos musulmanes no han tenido ningún problema, vamos, no que yo haya tenido conocimiento de ello, que alguien haya dicho: no, tiene que estar todo finalmente, definitivamente zanjado, hasta el más minucioso detalle. No, no es así. Claramente el Islam está hecho de manera que no es así. Se podrían dar millones de ejemplos, ¿no? Pero bueno, por dar un par de ejemplos, y ahora volveremos al tema central de nuestro directo, hay un interesante, me llamó la atención esto, hay un interesante hadith donde el profeta ﷺ está hablando de cómo hacer el baño y usa la frase waghsil dhakarak, ¿vale? Que significa literalmente limpia tu zona íntima, ¿no? Y una de las discusiones entre los eruditos era la siguiente: aquí el profeta está hablando en términos de
un acto de adoración, ¿no? Lo que llaman ta'abbudi, o está hablando de algo razonable, es decir, algo que puedes entender con la razón, ¿no? Es lo que llaman ma'qul, ¿no? O ma'qulul ma'na. ¿Qué significa esto, hablando de manera sencilla? Bueno, si cuando el profeta dice límpiate tus partes privadas es una obligación religiosa y tú la sigues como un acto de adoración, significa que tienes que limpiar todas tus partes privadas. Y al ser un acto de adoración significa que tienes que tener niyya, tienes que tener la intención. Mientras que otros eruditos dicen no, es ma'qul, es algo racional, no razonable. Se te dice que te limpies tu zona privada porque se asume que estará manchada de flujo. Entonces, si solo hubiera una parte manchada, tienes que limpiar esa parte manchada, pero no el resto. No te tomes el hadith literalmente porque no es un acto de adoración, ¿vale? Es simplemente que si la parte que esté manchada la tienes que limpiar y por tanto tampoco se requiere de una intención. Quiero decir, esto es un ejemplo que a lo mejor a mucha gente ni le llama la atención, pero te empiezas a ver que hay cientos de cosas de este tipo y en todas estas cuestiones secundarias se sobreentiende la existencia de cierta ambigüedad, ¿vale? No hay nadie puede decir de estas dos cosas que he dicho, una de ellas es la verdad absoluta. Otro ejemplo que se me viene a la mente, insisto, hay muchos ejemplos, ¿eh? Obviamente cuando no tienes agua disponible, puedes hacer la ablución de una manera simbólica, digamos, con tierra limpia, ¿no? Con tierra seca, lo que llaman tayammum. Y luego hay otro caso en el que puedes hacerlo, aunque tengas agua disponible, que es el caso de temor, ¿vale? Es decir, si hay agua disponible, pero yo tengo miedo de que esa agua me dañe, puedo hacer tayammum, es decir, puedo hacer la ablución simbólica, supongo, con tierra seca. Claro, hay una discusión aquí interesante de que algunos eruditos dicen es decir, vale, tú puedes utilizar la tierra seca pese a tener agua en caso de temor. ¿Cómo definimos el temor? Algunos eruditos dicen, si tú tienes un temor de que te pondrás enfermo usando el agua, o de que vas a empeorar, o de que si te estás recuperando de una enfermedad, esa recuperación se va a ralentizar o se va a ver afectada, puedes hacer tayammum, ¿no? Puedes hacer la ablución con tierra seca. Mientras que otros eruditos dicen, temor no significa eso. Temor significa que temes por tu vida. Si temes por tu vida, puedes utilizar la tierra seca, pese a tener agua. Si no temes por tu vida, no. Y te pones a analizar los argumentos de cada caso y dices, en realidad, no puedes nunca decir a ciencia cierta, estos están equivocados y estos no, y estos están en lo correcto, ¿vale? Os he dado los ejemplos que se me han ocurrido, pero hay muchos ejemplos. En muchos casos, y estoy hablando del din porque es un terreno en el que mucha gente dice, aquí sí que las verdades son absolutas. No, señor. Es decir, tienes unas bases, obviamente. Nadie va a disputar que las oraciones son 5, ¿vale? Porque esto está transmitido de una manera totalmente incuestionable. Nadie va a disputar el texto del Corán. Nadie va a disputar, yo qué sé, el número de rakat que tiene cada oración. Pero luego hay un montón de estas pequeñas cosas sobre higienizarse, como los ejemplos que he dado, vamos, que claramente dan pie a ambigüedad, ¿vale? Y una de las cosas, resumiendo, una de las cosas que más apreciación y admiración me genera cuando leo libros clásicos, ¿no? Sobre fiqh o sobre lo que sea, es cómo se sobreentiende esta ambigüedad, ¿vale? Es casi como si los musulmanes hubieran sabido siempre llevar muy bien el hecho de que las verdades no son absolutas, salvo en unos casos concretos. Obviamente, con excepciones, naturalmente, pero parece que es algo muy metido en nuestra literatura y en nuestro enfoque, ¿no? Y supongo que la oleada de personas pues, que quieren verdades absolutas de todo es algo que no es realmente basado en el conocimiento, ¿no? De hecho, supongo que cuando más conoces, más empiezas a ver estos matices. Y eso te pasa en toda la ciencia, ¿vale? A veces hablas con alguien que tiene una licenciatura en, yo qué sé, en biología. Y esa persona te dice, ahora soy realmente consciente de lo poco que sé, ¿vale? Porque ahora he tenido una introducción a todas las ramas de conocimiento que hay dentro de
de este campo general y ahora me doy cuenta de el grado de especialización que hay en cada una de estas cosas y de lo lejos que estoy. Claro, antes ignoraba mi ignorancia, sencillamente porque ni siquiera conocía yo realmente la magnitud de esto. Ahora que conozco la magnitud de todas estas ramas, conozco mi ignorancia y estoy cómodo con no tener que opinar de todos los temas. A ver, aquí es donde quiero llegar, ¿no? Es quitarse un peso de encima, no tener que opinar sobre todas las cosas. Y ahora vamos a volver a llevar esto a nuestro tema central. No estoy hablando solo en cuestiones del din. Estoy hablando en todo en la vida. Es decir, como hemos dicho, política, opinar sobre terceras personas. Tenemos esta obsesión de que tienes que tener una opinión formada. Eres raro si te niegas a opinar y entrar en la conversación opinativa. Pero realmente debería ser parte de nuestro comportamiento como musulmanes. Oh, yo qué sé, la geopolítica, este país, no sé qué, no sé cuántos, porque hicieron esto. Y debates súper pasionales, que realmente ves que a todo el mundo se le escapan datos. ¿Y tú cuál es tu opinión? ¿Por qué no opinas? Bueno, no opino porque a lo mejor tengo una noción general de 2 o 3 cosas que he leído, pero ya está. Es decir, no es mi ámbito y tengo que estar cómodo con eso, ¿vale? Y de hecho es un peso que te quitas de encima. Igual que es un peso que te quitas de encima el desconocer todas las variables del futuro, es un peso que te quitas de encima el tener que opinar sobre todas las ramas de conocimiento, es un peso que te quitas de encima el tener que imponer a los demás que hagan el ghusl, el baño, exactamente de la misma forma que tú haces, porque entiendes que hay variabilidad. Y al final es voluntad de Dios que haya variabilidad. Es decir, si el din de la verdad está diseñado para que en cuestiones secundarias las verdades sean menos absolutas, cuanto más secundaria la cuestión, menos absoluta es la verdad. Jalás. Es decir, esa es la prueba definitiva de que al ser humano no le corresponde el tener verdades absolutas de todo y tener conocimiento de todo y tener certeza definitiva acerca de todo y no pasa nada, ¿vale? Insisto, de las verdades esenciales tienes que tener solidez y certeza, ¿vale? No estoy diciendo lo contrario. Quiero decir, yo por ejemplo quiero tener certeza de que mi hijo es mi hijo, ¿vale? Pero no necesito tener certeza acerca de exactamente qué porcentaje de mi ADN lleva en relación al de mi mujer. Quiero decir, eso ya no es tan relevante, ¿vale? Aceptemos que hay unas cosas que sí, son básicas y tienes que tener certeza absoluta, pero luego hay otras que no. Y es mejor, tío, te quitas un peso encima. En resumen, voy a recapitular y doy por finalizado el directo, ¿vale? Os había dicho ya que esto iba a ser algo corto. En primer lugar, no tienes conocimiento, no puedes tener conocimiento de todas las ciencias. Y es maravilloso, ya está, no tienes por qué saberlo. Y cualquier ciencia o conocimiento en el que tengas mayor interés tampoco significa que lo tengas que saber todo, jamás. Y es algo cómodo, con lo que sentirte cómodo y alhamdulillah. Luego, dentro del conocimiento, tanto relacionado con la revelación como con otras ramas, cuanto más te vas a la periferia, menos certeza hay. Y eso está bien. Hay que decir, muchos de los debates en cualquier ámbito tienen que ver con cuestiones muy secundarias. Por ejemplo, mira, un tema de debate típico es la crianza de los hijos. ¿Qué métodos son válidos? Vale, hay algunas cosas que sin duda son indisputables, ¿vale? No usar la violencia, no insultar. Pero luego habrá diferencias de opinión. Por ejemplo, cuando tienes un hijo que es un bebé y empiezas a leer, hay gente que recomienda que duermas con el bebé, ¿no? Lo que llaman el colecho, porque tiene estos beneficios, taf. Y luego hay otros que dicen, no, porque le tienes que dar indiferencia y taf. Y cada uno de los dos tiene sus estudios avalados y cada uno de los dos lados te dice, no, esto es lo que está demostrado. Es decir, vamos a calmarnos, ¿vale? Hay unas verdades esenciales que no vamos a disputar. Pero en estas verdades, insisto, cuanto más a la periferia nos vamos, más aún, hay que aceptar más que existen varias escuelas de pensamiento, ¿no? Vamos a decirlo así. Y ya está, y estar cómodos con eso. No hablar de cada pequeña opinión como si fuera una verdad absoluta. Insisto, esto se aplica al din y se aplica a otras cuestiones. Luego hemos mencionado que no conoces lo
invisible del universo. No conoces el futuro, no conoces todas las variables. Yo no sé si lanzo una piedra al agua, qué cadena de efectos provocará, qué hará que se muera un pez a 20 kilómetros de aquí. No te rayes, no seas tan friki, no te rayes tanto la cabeza con eso, ¿vale? Eso es obcecarse en pequeñas cosas que no es sano para ti y de hecho no es bueno. Y insisto, como se le ordena decir al profeta alayhi salatu wassalam, si yo conociera todas esas variables, tuviera acceso a ellas, no me pasaría nada malo. Solo las utilizaría yo para multiplicar el bien. Es decir, si yo soy profeta, recibo la revelación y te estoy diciendo que yo no conozco lo oculto, jalás, quiero decir, fin de la discusión, aceptemos que no lo conocemos, ¿vale? E insisto, esto se ramifica de muchas maneras. ¿Por qué no dije esa frase en ese momento? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no acompañé a esa persona? ¿Por qué no sé qué? Porque no conoces lo oculto. Si lo hubieras conocido, lo hubieras hecho de otra manera. Lo cual no quita que tomes lecciones, ¿vale? Inshallah, como hemos dicho. No conoces las circunstancias de las demás personas, ¿vale? Por tanto, no hay necesidad de que emitas juicios sobre los demás. ¿Por qué están haciendo las cosas así? ¿Por qué se están portando de esta manera? No conoces su trasfondo, su infancia, sus movidas interiores. No conoces nada de esa persona. Es decir, como muchos, si ves que están en un camino de destrucción, puedes, yo que sé, intentar ayudarles o hacer algo, pero si cada vez que te reúnes con alguien, amigo o familiar, el tema de hablar es criticar a otro, ya no solo es haram, por supuesto, y es inmoral, es que o bien hay un vacío dentro de ti que tienes que llenar con esas críticas para sentirte mejor, o no has aceptado tu papel en este universo, ¿vale? Porque tu papel en este universo no es hacer ¿cómo se dice esto? De musaitir, ¿no? O de hafir. Tú no estás para hacer de ángel guardián de los demás, de vigilar lo que hacen. No se te ha dado ese papel, ¿vale? Y esto es algo que tu creador te ha dicho en varias circunstancias o en varios contextos del Corán. Aceptar que no tienes todo bajo tu control. Es decir, y es maravilloso, tío, insisto. Si tú tienes este mundo con 1800 millones de personas, yo tengo unos principios y unas creencias de lo que es correcto. Pero Dios me dice, tú no tienes por qué manejar a los otros 1800 millones de personas. Jamás, me lavo las manos, mejor para mí. Es decir, suficiente tengo con mi vida y mi gente cercana, ¿vale? Estaba pensando ahora en otra cosa. Cuando Dios habla de la existencia de diferentes creencias, ¿vale? Dios dice claramente en varios puntos del Corán, si Él hubiera querido, toda la humanidad sería una sola comunidad. No habría estas diferencias de opinión. Él ha querido que sea así. Entonces vas tú a obligar a la gente. Es decir, si no me equivoco, Dios dice, si Dios hubiera querido, Él hubiera hecho a toda la humanidad como una sola comunidad. Pero Él lo ha dispuesto así. Entonces vas tú a imponer a las demás personas. Es decir, acepta que existe toda esta variedad y que existe esa falsedad. No digo que estés feliz con la falsedad. Puedes hacer cosas, puedes dar información, puedes expresar tu opinión en el contexto adecuado y luego lávate las manos. Ves a tu casa, frega los platos y siéntate en el sofá y disfruta. No estés obsesionado todo el rato con la gente, la gente, la gente, la gente. La gente cree esto, la gente hace esto, la gente. Es como, en el fondo, en el trasfondo es como si no creyeras que está en buenas manos, ¿vale? Como si no creyeras que el universo está en buenas manos. Y cuando un muslim, cuando una persona que es musulmana lleva la etiqueta aquí, musulmán, pero luego en su vida y en su día a día está todo el rato desesperado y ansioso, la gente piensa así, la gente hace esto, la gente... Es un estado que en cierto modo da a entender que tu tawhid o tu noción de que todo está bajo el poder de Dios y por tanto está en buenas manos, no está del todo limpia, ¿vale? Y finalmente, no necesitas verdades absolutas sobre los temas cuanto más secundarios, ni tienes que creer que las demás personas están en un error total por estas cosas, cuanto más secundarias más se acentúa lo que estoy diciendo, ¿vale?
esa persona puede estar en lo correcto y en un buen camino y recibir el perdón de Dios y ser buena persona, pese a que determinadas cuestiones las hace diferentes a ti. Es decir, tanto por ejemplo en la práctica del din, es posible que esa persona rece ligeramente distinto a ti o tenga una opinión distinta sobre si determinadas personas pueden viajar solas o no, o sobre si, yo qué sé, sobre si es un requerimiento en el matrimonio X cosa, ¿vale? Y al final estas son cuestiones secundarias, no digo que no sean importantes, pero no quieras controlar todo de todos, ¿vale? Porque eso refleja un error en ti, o sea, un error, una carencia en ti. Y con esto doy por finalizado el directo. Si alguien tiene alguna pregunta, en la caja de preguntas. Vale, veo que ya hay preguntas. Suhaila, cuando Dios dice solo yo sé lo que hay en los úteros, ¿a qué se refiere? ¿Es una frase metafórica? Porque hoy sabemos qué hay dentro de un útero. Curiosamente, cuando leemos esta frase, decimos, oh, pero hoy ya podemos saber el sexo del macho y la hembra. Bueno, vale, sabes un dato de lo que hay en el útero, pero tampoco lo sabes todo. Quiero decir, al final vemos lo que hay dentro del útero a través de una imagen externa. Tampoco sabemos todo lo que hay en el útero. Quiero decir, si queremos ser literales, ¿no?, en el entendimiento de esto, solo Dios sabe lo que hay dentro del útero. Y, por ejemplo, nosotros podemos mirar con un telescopio y ver, yo qué sé, las estrellas, pero en realidad solo Dios sabe cuántas estrellas hay, cuál es su composición exacta, cuál es la fecha de aparición de cada una de estas estrellas y su fecha final. Es decir, que el conocimiento siempre es relativo, como he dicho, ¿no? فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Siempre por encima de alguien que sabe, hay alguien que sabe más. Y algunos comentadores del Corán dicen aquí Alim es Dios, ¿vale? O al menos incluye a Dios, ¿vale? Porque siempre Dios sabe más que las personas. Entonces, sabemos lo que hay dentro de un útero, relativamente. Nuestro conocimiento siempre es relativo. Hajar dice, ¿está prohibido hacer súplicas para pedir un castigo? No sé exactamente qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte, la verdad, Hajar. Porque vamos a poner un caso extremo. Si alguien, yo qué sé, ha matado a un ser querido tuyo injustificadamente y tú pides que Dios le castigue, no te voy a decir, no, eso está mal. La verdad que me pillas que no sé qué contestarte. Hajar, cuando Allah habla en el Corán, el profeta ﷺ, ¿podemos tomarlo como un mensaje para todos o no siempre? No, se sobreentiende que siempre es un mensaje para todos, a menos que haya algún indicativo de que se está refiriendo solo al profeta ﷺ. Suhaila, ¿en el Corán también hay varios versículos con más de una interpretación o solo en los hadices? No, en el Corán claramente. Quiero decir, el versículo que he mencionado, Dios está hablando del Corán. Hay versículos definitivos y hay otros que son mutashabihat, que son interpretables. Dios está hablando del Corán específicamente. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando Dios habla de cómo hacer la ablución en el Corán, utiliza la palabra wa. Wa significa y, ¿vale? Lávate esto, y esto, y esto, y esto. Claro, Dios no dice lávate esto, zumba esto, zumba esto. O sea, esto y luego lo otro, y luego lo otro, y luego lo otro. El hecho de que use un y no un luego, algunos eruditos lo entienden como que Dios no está implicando que la secuencia es obligatoria. ¿Me explico? Entonces hay una serie de eruditos que creen que cuando tú haces wudú, haces la ablución, el orden es parte de las cosas obligatorias. Tienes que respetar el orden. Mientras que otros eruditos dicen no. Lo importante es que te laves todas estas cosas, ¿vale? Y el orden es recomendable, pero no es una obligación. Porque Dios no ha dicho zumma, 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 ha dicho wa, wa, wa. O sea que, vamos, esto es... Probablemente hay cientos y cientos de ejemplos. Cientos y cientos. Pero no solo eso, quiero decir, luego otras frases. Por ejemplo, Dios dice esta frase de... Bueno, Dios habla de que ha creado 7 samawat, wa min al-ardi mithlahunna, dice.
y de la tierra de igual manera. ¿Esto qué significa? ¿Que ha creado 7 capas de la tierra? ¿Se refiere a las 7 capas que hay bajo el suelo? ¿O a que hay múltiples planetas iguales que la Tierra? Quiero decir, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿vale? Insisto, es una cuestión relativamente periférica, porque no va a afectar a tu cumplimiento de tus obligaciones morales saber exactamente a qué se refiere Dios en ese contexto. ¿Me explico? Mariam García 33. Para evitar escuchar críticas en una reunión, ¿qué puedo hacer? Hombre, a ver, tú no te vas a poner algodón. Lo que puedes hacer es no participar. El silencio es una de las grandes armas del musulmán. El silencio. Suhaila, ¿queda estipulado en el Corán sin duda que el alcohol es haram? Hasta donde yo sé, sí. Porque Dios dice que innal jama o el maisir, o sea, Dios dice que el jama y el maisir son rijsun min amali shaitan, son una suciedad de la acción de shaitan, fajtanibuh, por tanto manteneos apartados. Esto es una orden de apartarse. Por tanto, hasta donde yo sé, sí. Ya sé que hay personas que te van a decir, no, pero yo bebo una copita de vino y si no me emborracho no pasa nada. Pero, o sea, curiosamente cuando Dios dice hamar, ¿vale? Hamar es, de acuerdo a los diccionarios de árabe clásico, ma hamar al aqal, cualquier cosa que cubra el intelecto o que merma tu capacidad intelectual, ¿vale? Cualquier cosa que te embriague. De ahí se deriva la palabra hamar, ¿vale? Los árabes lo usaban para el vino, ¿vale? Pero realmente, y esto sería confirmado, ¿no? por un hadith en el que el profeta ﷺ dice kullu mushkirin haram, ¿vale? Si no estoy citando mal. Toda cosa que embriaga está prohibida. O el profeta dijo toda cosa que embriaga es hamar y todo hamar es haram, ¿vale? Todo hamar está prohibido. Por tanto, no hay ninguna duda al respecto. Vamos a imaginar que te encuentras a un erudito que te dice, yo qué sé, si alguien te da un bizcocho de estos que tiene alcohol, ¿vale? Y tú no lo sabes y te lo has comido, no es lo mismo que si te has tomado un cubata, ¿vale? Todas esas cosas se pueden... O sea, eso es lógico, ¿vale? Que alguien te lo diga. De todos modos, si alguien ha dicho que tomarse alcohol sin embriagarse no es haram, yo no he profundizado en esas opiniones, pero sea como fuere, sería una opinión, podríamos decir... ¿Sabes? Hay un dicho entre los eruditos musulmanes que si te acoges a todas las opiniones que sean shadh, que sean irregulares, acabarás siendo un fasiq, ¿vale? Es decir, acabarás siendo un transgresor, ¿no? Alguien que no practica el Islam, ¿vale? De hecho, me viene a la mente ahora ciertas personas que son expertas en localizar opiniones extrañas, ¿vale? Opiniones extrañas que existen, que en algún libro existen. Y cuando las empieza a juntar todas, ves a esa persona y dices, ni siquiera me pareces un musulmán practicante al final. Es decir, que hay que tener cuidado con eso. De todos modos, yo te reconozco, yo no tengo conocimiento de que alguien diga que el alcohol, beberlo, no es haram. Fátima, ¿está mal tener demasiadas dudas en el Islam o es algo positivo? Es que depende de a qué te refieres por dudas. Esta es una pregunta muy genérica. Pero de todas las personas que he conocido con dudas, este es un tema que tiene muchos matices, porque hay gente que de verdad dice, yo no sé si esto es verdad o no. Y entre comillas es gente que les falta información, vamos a decirlo así. Pero hay gente que por mucha información que tenga, están siempre dando vueltas. Y por eso te digo, hay tantos casos que no quisiera yo darte una respuesta y hacerte sentir mal o hacerte sentir bien sin conocer tu caso específico. Pero
tengo un vídeo en YouTube que se llama Duda buena y duda mala, donde hablo de que hay varios tipos de dudas. Este es un vídeo de 6 o 7 minutos. Y luego tengo un directo sobre el tema, que creo que es el último que hice antes de este, que se llama... no sé cómo se llama. Algo así como... cuando alguien no quiere estar seguro. Algo así, ¿vale? Es importante que si puedes veas eso y tomes notas. Y intentes clasificar a ti en qué sitio estás. Porque hay dudas y hay dudas, ¿vale? Yo sé por mi experiencia que hay gente que, lo digo con toda franqueza, le he dado pruebas más que suficientes de que el Corán es verdad. ¡Pruebas! Y a muchas veces esa gente, pruebas quiero decir que acumulativamente no tienes otra opción, más que Islam, más que entregarte. No, pero la persona tiene otras movidas mentales, ¿vale? Y te dice, no, esto no me conviene, esto no sé qué, no entiendo por qué me pasó esta cosa mala hace 7 años. Vale, entonces aquí ya tenemos hace 7 años o cada semana, no sé por qué me salen las cosas mal. Tenemos otros factores mentales, de lo que sea, ¿vale? Por eso te digo, no todas las dudas son igual, no es tan simple. Saras Dunia, ¿está mal contar los conflictos maritales a las amistades? A ver, aquí, lo creas o no, hay un gran elemento de urf, de costumbre, ¿vale? En diferentes culturas se ve de diferentes maneras, pero islámicamente hablando, o sea, el Islam es una religión de haya, es una religión de, decimos, modestia, pero uno de los significados de haya es dejar en casa lo que corresponde a la casa, salvo en casos concretos. Por ejemplo, si tú estás recibiendo maltrato físico, esperemos que lo cuentes, ¿vale? Esperemos que se lo cuentes a otras personas para que te puedan ayudar. O si estás recibiendo tortura no física, puedes buscar un árbitro, quiero decir. Es decir, hay formas con propósito de decir las cosas fuera del matrimonio, ¿vale? Porque esperas que esa persona te ayude, esperas que yo que sé, que te entienda o que te aconseje bien, ¿vale? Hay cosas muy concretas. Pero luego está el hablar por hablar, que esto de nuevo se ve todos los días. La gente queda con su amigo o con su amiga, mi mujer, tío, me está reando, no sé qué, es una pesada, es que no sé qué, es que no sé qué. Es decir, es realmente solo un tema de conversación, ¿vale? Que esto también se ve. Por eso te digo, no siempre es lo mismo. Veréis que muchas de mis respuestas, de hecho, son ambiguas, o son... no son definitivas. ¿Por qué? Porque los casos que hay ahí fuera son de muchos tipos. Entonces no puedo dar una respuesta definitiva. Para las pocas cosas a las que puedo contestar, tampoco puedo contestar con una respuesta final y definitiva y universalmente aplicable. Muy pocas cosas son universalmente aplicables. Yo si tuviera un problema con mi mujer, esperaría que me lo diga a mí, no que se lo vaya a decir a otras personas. Me parece que no es del mu'min hacer eso, ¿vale? Hombre y mujer. A menos que, claro, obviamente yo soy una persona que escucha. Si yo no fuera alguien que escucha y maltrato y no escucho a nadie, entiendo que de manera estratégica se trate de informar a personas externas para intentar solucionar el tema, ¿vale? El Corán habla de buscar un árbitro, eso sí. Buscar un árbitro es una cosa, murmurar es otra cosa. Y oigo esto, ¿vale? Oigo personas que siempre están hablando mal de su marido o siempre están hablando mal de su mujer. Y es en plan, soluciona tus cosas, ¿vale? No estés enmarronando a los demás, ¿vale? Estás aquí toxificando a los demás con tus historias negativas recurrentes que parece que las necesitas, porque tampoco las solucionas. Es decir, hay muchos tipos de personas y muchos casos, ¿no? Hajar. Llevar el hijab es tan obligatorio como un pilar. ¿Es un pecado no llevarlo? A ver, obligatorio como un pilar. O sea, no. Pero con esto no estoy diciendo que da igual. El hijab entiendo que te refieres al himar, ¿no? A la prenda, a un velo. O sea, obviamente el abandono de la oración, por ejemplo, es un acto de kofar, ¿vale? El abandono del himar no es un acto de kofar.
Luego, sobre el abandono del zakat, o sea, del pago anual, de la caridad anual, perdón, del ayuno en el mes de Ramadán, de peregrinar a Mecca, es decir, abandonar estos otros pilares del Islam que no son la oración, la mayoría de eruditos consideran que no es kufr, ¿vale? No te saca del Islam. Eh, de hecho, parece ser que entre los sahaba el único abandono de un acto que potencialmente te sacaba del Islam era el abandono de la oración. Dicho esto, hubo personas que dejaron de pagar el zakat y Abu Bakr les trató como apóstatas, o sea, a sus ojos fueron apóstatas. Por eso te digo, vale, los pilares principales, el abandono de la oración está a otro nivel. El abandono de los demás pilares, ten cuidado. El velo no está entre los 5 pilares del Islam, naturalmente, ¿vale? Naturalmente. Si una persona supiera que es obligatorio, pero niega su obligatoriedad, lo cual es contradictorio, pero bueno, al final el kufr es eso. Sé que esto es así, pero no es así, ¿vale? Eso es un acto de kufr, ¿vale? Eso es muy diferente a decir, sé que es obligatorio, pero no me lo pongo por debilidad, porque tengo miedo, porque se me cerrarán las puertas, supuestamente. Eso puede ser malo, pero no vamos a decir que es kufr. Por eso te digo que es un pecado destapar una parte de tu aura. Lo es. ¿Vale? Tampoco no te lo voy a edulcorar. De igual manera que si un hombre destapa parte de su aura, es un pecado también. Ya está. Dicho esto, no es lo mismo que dejar uno de los 5 pilares, no. Pero eso tampoco significa que da igual, ¿me entiendes? Y lo interesante aquí es que innamal a'malu binniyat, las acciones cuentan en base a la intención. Hay casos en los que dejar, yo qué sé, el velo, por ejemplo, puede ser muy grave por la actitud con la cual la persona lo hace, y hay otros casos en los que puede ser menos grave, ¿vale? Es decir, al final el factor interno, que es la intención, eso lo va a valorar Dios, ¿vale? Pero el factor externo, que es en lo que se centra el fiqh, es que algo es obligatorio, si lo abandonas es haram. Eso tampoco te lo voy a negar. Dicho esto, sé que hay gente, de nuevo, muy colateral, que opina que no, que el jimar, cuando el Corán dice jimar, no se está refiriendo a la prenda que de acuerdo a todos los diccionarios de árabe clásicos era el jimar, se está refiriendo a otra cosa, o al simple acto de taparse. Vale, yo creo claramente que eso es incorrecto, pero esa persona cuando no se pone un jimar es porque cree que no es una obligación. Entonces es diferente eso que cuando una persona sabe que es una obligación y no se lo pone. ¿Me entiendes? Hay muchas variables. El Mesluhe Hisham, después del regreso al Islam, ¿se libra de todos los pecados antes del regreso al Islam? Sí, parece el título de una película, Regreso al Islam. Sí, de acuerdo al profeta Muhammad, sí, y de acuerdo al Corán, quiere decir, cuando una persona se vuelve a Dios, se borra lo anterior. Suhaila, ¿Dios creó la tierra en 2 días y el universo en 4? Parece ser, sí. Supongo que la palabra días aquí es problemática, ¿vale? Pero sea como sea los periodos en los que Dios creó los cielos y la tierra, la tierra fue creada en 2 los cielos, no sé. El problema aquí es que tenemos que traducir las frases del Corán a nuestro vocabulario, y nuestro vocabulario es un producto de un paradigma científico moderno que de aquí 50 años se usarán otras palabras. Pero bueno, en resumen, sí. De hecho, una vez vi un artículo de estos, hay personas que están un poco obsesionadas, ¿no?, con la ciencia o las correlaciones con el Corán, y mencionaba, fíjate, lo que se cree hoy en día es que el universo tiene unos 13,6 mil millones de años, ¿vale? Allahu a'lam, de nuevo, vamos a aceptar aquí que no sabemos con certeza. Sabemos que no tiene 5.000 años, eso sí que lo sabemos con certeza. Y luego lo que se cree sobre la Tierra es que tiene más o menos 4.500 millones de años. Entonces, aproximadamente, con la edad del universo y la edad de la Tierra que creemos que tienen, la edad de la Tierra supone 1/3.
Entonces hay personas que dicen, mira, el Corán nos habla de 6 eras y nos dice que la Tierra fue creada en 2, que es justo un tercio, ¿vale? Allahu a'lam. Es interesante, pero de nuevo no hay certeza, ¿vale? Tampoco, ni hay certeza sobre los números que nos dan con tanta certeza, ni hay certeza de que sea una correlación, ¿vale? Lo que Dios explica en el Corán con esto. Pero es interesante. Morisca 35. El tema de donación de órganos en el Islam. Gracias, Karami. No estoy muy en posición yo de hablarte de eso. Yo he leído fatwas, ¿vale? Y sé que algunos eruditos musulmanes lo comparan con el hecho de dar una caridad. Es decir, si tú vas a morir y das tus órganos que pueden salvar la vida a otros, al final es una caridad que estás dando. Luego estaría el tema de, pero ¿se lo vas a dar a musulmanes o a no musulmanes? De nuevo, se crean ahora cuestiones cada vez más periféricas. Ahí sí que ya no puedo comentar. Bueno, pues nada, leeré tres o cuatro. Leeré tres o cuatro preguntas más. Y ya está. Señor Harrak dice, hermano, ¿cómo se puede dar respuesta a la paradoja de la omnipotencia de la piedra pesada? Bueno, realmente la paradoja no existe, es una cuestión lingüística. Si yo te digo a ti, ¿puede un perro maullar tan fuerte que se escuche en todo el mundo? Claro, lo primero que vas a decir es, los perros no maullan, ¿vale? Es decir, ya tu frase tiene un error, por decirlo así. Cuando la gente te dice, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que ni él pueda levantarla? La frase tan grande que ni él pueda levantarla, me estás diciendo, vale, ¿puede un Dios omnipotente crear una piedra tan grande que ni él pueda levantarla? Que ni él pueda levantarla y omnipotente es una contradicción. O sea, la contradicción no está en Dios, la contradicción está en la frase, ¿vale? Te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Y esto es algo que me llama la atención, que muchas personas que plantean estas cosas son supuestamente, se les llena la boca de la ciencia y el amor a la ciencia. En el universo, por ejemplo, creemos en paradojas, como por ejemplo la relatividad del tiempo, ¿vale? Es decir, yo estoy a tiempo real viviendo el tiempo, pero sin embargo esto no es real, ¿vale? Según a la velocidad que viajes, el tiempo no está pasando como está pasando para mí. Es decir, esto es una paradoja. Otra paradoja en la que se acepta, digamos, en la astrofísica es la existencia, ¿vale? A nivel cuántico de partículas que desaparecen de manera espontánea y aparecen en otro lugar. Técnicamente sin tener un vínculo, un punto con otro. Y esto, sea como fuere, se acepta en la astrofísica que está demostrado. Y de nuevo, eso se sale de mi ámbito. Bueno, eso es una paradoja. Es decir, cuando hablamos, si te fijas, cuando hablamos del mundo, yo que sé, de la biología o de esas cosas, no hay paradojas prácticamente. Pero cuando empezamos a hablar a nivel cósmico, hay paradojas. Entonces me sorprende cuando la gente va a hablar de Dios, que es otro nivel, ¿vale? Estamos hablando de el creador del tiempo-espacio, entonces están buscando paradojas y diciendo, mira esta paradoja. ¿Y qué es si hay paradojas? Es digno de esperar. Vete a YouTube y pon paradojas en el universo. Y vas a ver un montón de paradojas dentro del universo. O sea, imagínate entonces en relación al creador. Es como la paradoja del Qadar. Si Dios... Aquí está Qadar como decreto de Dios versus la libertad del ser humano, y luego está el poder de Dios versus el poder del ser humano. Técnicamente, si Dios tiene poder sobre el universo, pero las personas también somos libres, ¿cómo puede ser? Si todo está bajo el poder de Dios. Como hemos dicho, hay un reino, y dentro de este reino tú tienes poder dentro de una parcela. Pero esa parcela está dentro del poder del reino. Es decir, tampoco es una paradoja muy, muy difícil. Pero la gente tiene como esta idea de, ¿cómo puede ser en libre albedrío si Dios ya conoce todo de antemano? O sea, parece que ni siquiera hay una contradicción, porque tú puedes conocer algo de antemano sin quitar la libertad de ese ser. Pero parece ser que cuando se trata de Dios se vuelven muy quisquillosos, pero luego cuando se trata de este universo hay paradojas más gordas aún.
Supongo que voy a leer dos o tres. Venga, ya tres. Jalas, adjudicado. Chumicha. Ante Allah, ¿el hombre debe rendir cuentas sobre los pecados cometidos por su esposa? ¿O cada uno es independiente? Por ejemplo, la mujer no reza, el hombre la aconseja y tal, pero ella no acaba rezando. Solo se le juzga a ella o a su pareja también. Muchas gracias. Bueno, tengo que decirte una vez más que esto no es blanco o negro. Hay diferentes variables. Vamos a imaginar que tu mujer o tu marido no reza y tú nunca le has aconsejado y sabes que si le aconsejaras podrías influirle, pero te da pereza. En ese caso, tú has cometido una negligencia por la que eres responsable. O sea, esto es muy diferente de si tú has hecho todo lo que has podido y la otra persona no ha escuchado el consejo, porque en ese caso sí es cierto que cada persona al final es responsable de sus acciones. ¿Me entiendes? Por eso te digo, hay casos y hay casos. No todos los casos son igual. Mira, el Corán te dice, esto creo que es el final de Surat Al-Tahrim, ¿no? ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Dios da un ejemplo que sirve para la gente que está rechazando la verdad. La mujer de Noé y la mujer de Lot. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. Ellas estaban bajo la responsabilidad de dos de nuestros siervos rectos, ¿vale? Y aquí mucha gente dirá, ¿cómo que bajo la responsabilidad? ¿No somos iguales? Puede referirse a su responsabilidad como maridos o como profetas, ¿vale? En este caso sí que estaban bajo la responsabilidad de ellos. فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ, dice Dios. Y ellas les traicionaron, de tal manera que estos dos individuos, pese a ser profetas, la paz sobre ellos, no sirvieron de nada, o no van a servir de nada, ¿no? A favor de estas mujeres en lo que a Dios se refiere. Por eso, Dios no está culpando a Noé y a Lot aquí de la actitud de estas mujeres, para nada. Todo lo contrario. Lo que Dios está diciendo es, ellas se van a enfrentar al producto de sus acciones. Por eso te digo, no todos los casos son iguales. ¿Vale? Eso sí, lo que Dios te dice en el Corán, por ejemplo, es وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Tú encomienda a tu familia la oración, ¿vale? وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Y persiste en ello, o persiste en la oración. Si tú incumples con esto, esa es una negligencia por la que sí eres responsable. Pero si tú has cumplido con todo lo que has podido, hacer el recordatorio, buscar el mayor hikmah, buscar el momento, no sé, y la otra persona pasa, es su responsabilidad, ¿vale? Por eso te digo, no todos los casos son iguales. Melul Muhammad, Silatur Rahim. ¿Quiénes entran ahí? Solo padres y hermanos. Quiere decir mantener los lazos familiares. Entra todo aquel que tenga lazos familiares en proporción, ¿vale? Por ejemplo, tus padres, puesto número 1. El resto de familiares cercanos, potencialmente hermanos e hijos, puesto número 2. Y luego se va difuminando el grado de responsabilidad en función de la lejanía, ¿vale? Tienes primos hermanos, sobre los cuales tienes responsabilidades, pero luego tienes primos segundos, el grado de responsabilidad baja. Luego tienes primos segundos de los primos segundos, es decir, ahí ya se va difuminando la línea. Y potencialmente toda la especie humana, al final, somos una familia, somos descendientes de Adán, ¿vale? Entonces tienes unas responsabilidades en el Islam hacia toda la humanidad, del buen trato, ¿no? O de desear el bien para la gente. Pero a medida que se acerca, digamos, el grado de parentesco, tienes mayores responsabilidades. O sea que mayoritariamente son tus padres en primer lugar y el resto de parientes directos en segundo lugar. Y a medida que te vas alejando, pues el grado se va difuminando. Pero principalmente padres, hermanos, hijos, tíos, primos, estos que están más cerca, pues son obviamente ante quienes tienes más responsabilidad. Ya está. No hay una gran aritmética, ¿no? Vale, Suhaila, ¿tienes algo pensado para Ramadán? Estoy pensando en ello. Estoy pensando en la explicación del Corán que tengo en Adam Academia. Ya hemos completado varios juz, varias secciones, ¿no? Y están completadas el juz Amma y juz Tabarak, las últimas secciones del Corán. Y estoy pensando en abrirlo para que la gente pueda beneficiarse durante el mes de Ramadán.
Alhamdulillah. De momento es lo único que se me ha ocurrido. Directos, eso de hacer un directo cada noche, como hice el año pasado, no va a pasar, porque no me lo puedo permitir este año. En cuanto a tiempo y eso. De hecho, el año pasado tampoco me lo podía permitir tanto. Pero la cuestión es que no me lo puedo permitir este año. Entonces, quizás hago uno a la semana o los fines de semana, ya veré, ¿vale? Pero sea lo que sea, estará centrado en el Corán. De eso no te quepa ninguna duda. Pues muy bien. Baraka Morisca. A mí me gustó lo del año pasado. Sí, pero lo del año pasado fue un trabajo que no me puedo permitir hacer. De verdad, ¿eh? Morisca, Karami, ¿tú sabes árabe desde pequeño? No, para nada. Aprendí en mi edad adulta. Muy bien, barakallahu fikum. Inshallah, pues nos vemos la semana que viene, ¿no? El viernes que viene, en este directo, si Dios quiere y todo sale según lo previsto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Por cierto, el directo lo colgaré en YouTube y si le veis beneficio, compartidlo. También seguid el enlace de mi biografía y animaos porque estamos estudiando el Corán entero en castellano. Bueno, barakallahu fikum, wassalamu alaikum.